Hoy vamos a desarrollar el tema del mercantilismo, de acuerdo al libro de Cameron, en el capítulo 6. Ese capítulo él lo llama el nacionalismo e imperialismo económico, que por supuesto serían formas alternas de llamar al mismo mercantilismo, ¿no? Primero, ¿qué es el mercantilismo, no? O sea, en algunos libros se habla mucho de mercantilismo cuando se habla de historia del pensamiento económico, aunque el mercantilismo per se no es una escuela de pensamiento económico, sino que es un cúmulo de gente que están tratando de conseguir los principios de la economía política para escribir un tratado sobre ese tema, ¿no? De hecho, estamos en una época en la cual el pensamiento económico ha abandonado su objetivo inicial, que era tratar de establecer una especie de explicación de la justicia en el mercado para convertirse en, en un grupo de personas que están tratando de buscar el conocimiento de las leyes que mueven la economía política, ¿ok? Y bueno, cuando se encuentran con este periodo que más o menos corre entre el siglo XV y hasta a veces muy avanzado el siglo XIX, y yo me atrevería a decir que el XX, ¿eh? Las naciones están tratando de consolidarse en lo que se denomina naciones-estado, ¿no? Y de hecho la primera nación que va a conseguir esto va a ser Francia, que se logra unificar eh, a finales del periodo que nosotros llamamos la Edad Media. Y bueno, y entre las cosas que tienen que hacer es fortalecer las economías nacionales, ¿no? Y por supuesto establecer un sistema político que tenga la suficiente fuerza, ¿no? Y fundamentalmente es una época en la cual los reyes están comenzando a asumir el control de la política, y se está abandonando la idea del mercantilismo, ¿no? ¿Ok? Y, y bueno, y una de las primeras ideas que corre por la mente de estos señores es que la riqueza es fija y permanente, que la riqueza está representada por metales preciosos y piedras preciosas y por supuesto por los recursos que el país tiene, ¿ok? Por lo cual, en un inicio se pensaba que el país debía exportar todo aquello que tuviese con la finalidad de conseguir oro, ¿ok? O bueno, o cualquier tipo de metal precioso, ¿ok? Y al mismo tiempo no importar absolutamente nada, ¿ok? Con la intención de obtener un saldo superavitario en la balanza de comercio, ¿ok? Pero por supuesto eso es una idea que es imposible, pues, o sea, ningún país puede exportarlo todo y no importar nada. Siempre hay ciertas cosas que el país no produce y que tiene que importar, ¿no? ¿Ok? Por lo cual el enfoque fue lentamente cambiando. De hecho, en Inglaterra se va a ver mucho este proceso de cambio en el pensamiento, ¿ok? Y la idea de solamente, o sea, de no exportar nada, perdón, de importarlo todo y no importar nada, se convirtió luego en una idea de que se podía importar materias primas, dado que algunos productos se producían con materia prima importada, pero que no se debía exportar la materia prima, ¿eh? Por el contrario, que se debían exportar los bienes terminados, porque ya tenían un proceso productivo ya por detrás, ¿eh? Y tenía que evitarse en lo máximo la importación de bienes terminados, ¿eh? Y al igual que la exportación de materias primas, porque eso sería tratar de beneficiar al otro país, ¿no? Entonces, hay que pensar un poco que este es un periodo en el cual las personas creen, ¿eh? O bueno, estos pensadores creen que existe una suerte de suma cero, ¿no? En el cual lo que un país pierde, lo gana el otro, o lo que un país gana, lo pierde el otro, lo cual tampoco es una verdad absoluta en economía, pero eso es un tema que iremos desarrollando a lo largo de la materia, ¿no?
Y bueno, y por supuesto, estos comerciantes, por eso que esto se llama mercantilismo, porque está muy asociado al comercio como actividad económica, que es la actividad fundamental de esta era en la cual estamos saliendo de la Edad Media y comenzando la Edad Moderna. ¿Sí? O sea, no es la agricultura la actividad fundamental, es más bien el comercio. ¿Sí? Entonces, estos comerciantes le piden al rey ciertos beneficios, ¿sí? Que se establezcan leyes navales para impedir la entrada de naves extrañas, naves de otros países, y propiciar el uso de las flotas nacionales. Ojo que en algunos países estas flotas nacionales son flotas privadas nacionales, ¿sí? Pero en otros, por el contrario, hay una suerte de asociación entre rey y comerciantes, que eso también lo vamos a desarrollar en esta misma clase, ¿no? Se creía también que el gobierno tenía que tener un superávit fiscal para, por supuesto, tener ahorro, ¿sí? Y ser acumulador de capitales, ¿no? Sin embargo, esto fue tremendamente difícil de conseguir porque esta es una época en la cual los reyes son muy dispendiosos en el gasto público y al mismo tiempo son muy feroces en el ámbito fiscal. ¿Sí? Sin embargo, eso no los lleva a tener superávit fiscal, sino por el contrario, a tener déficit permanentes, ¿no? O sea, son gobiernos que normalmente le hacen la guerra a los países vecinos y por supuesto una guerra este, cuesta en personas y cuesta en recursos, ¿no? Y cuesta en recursos financieros. ¿Ok? Y bueno, nosotros podríamos decir que los ejemplos más extremos son España y Holanda. ¿Ok? Y de hecho, España y Holanda son parte del mismo imperio, ¿ok? En el momento en el cual Carlos I sea rey de España, ¿no? Que ya vamos a comentar un poco. España originalmente no se le llama España, se le llama Castilla, y era el reino de la reina Isabel y el rey don Fernando, que incluía, además de Castilla, León y Aragón. Y los reyes, antes de la conquista de América, ellos se adueñan de el sur de España, con la anexión de Granada y de toda la Andalucía, ¿ok? Y además, poco a poco van a ir acumulando las otras provincias que forman la actual España, ¿ok? Y por supuesto, eh, descubren y conquistan América, por lo cual América también forma parte de ese gran imperio español. ¿Ok? Isabel y Fernando tienen una hija, esa hija se llama Juana, que la literatura la llama Juana la Loca. ¿Ok? Eh, Sin embargo, no era una persona que tenía problemas mentales. Lo que ocurre con Juana es que Juana era una mujer excesivamente inteligente y muy sesuda en materia política, muy parecida a su madre. ¿Ok? Por lo cual, en España, en este momento en el cual las mujeres no son personas que se meten en política, ni tampoco son personas que salen del ámbito del hogar. ¿Sí? Entonces, por esa razón, en España se considera que Juana no es normal, por eso que la llaman Juana la Loca. ¿Sí? Entonces, Juana la Loca se casa con Felipe de Habsburgo, ¿sí? Y por intermedio de ese matrimonio, España pasa a tener posesión de un montón de países en Europa. O sea, España va a ser dueña de Cerdeña, Sicilia, de el sur de Italia, va a ser dueña de todos los dominios de la Casa Habsburgo en Alemania, ¿sí? Y va a ser dueña, por supuesto, de los Países Bajos, ¿no? O sea, de Holanda y de Flandes. ¿Sí? Entonces, este, eh, el hijo de Juana y Felipe se llama Carlos, ¿eh? Según la numeración española debería ser Carlos I, pero este muchacho que asume el reino de los países de los principados Habsburgo, ¿eh?
Entonces, consigue negociar con los banqueros alemanes, con los Fugel y con los Belsa, ¿sí? Para conseguir convertirse en el emperador Carlos V, ¿sí? Del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y de hecho, en el año de 1519, él asume ese título de Carlos V, ¿no? Y por eso que nosotros en historia, incluso en historia de Venezuela y historia de España, se le llama Carlos V. Aunque en realidad, para la numeración española, tendría que ser Carlos I. Y bueno, este rey eh, este, tiene un comportamiento fiscal atroz, ¿ok? Porque él sube los impuestos desproporcionadamente y además de eso, inicia toda una serie de guerras en Europa contra los reinos protestantes. Acordémonos que en este momento se está dando la expansión del credo protestante en buena parte de los países. Entonces él va a hacer la guerra contra los protestantes y contra los turcos, con la idea de convertirlos al cristianismo, ¿no? Al cristianismo católico. Y eso lleva a Castilla y por supuesto a la naciente España, a perder ingentes recursos en esa política de guerras y gasto público exagerado, ¿no? Entonces, los recursos fiscales españoles no alcanzaban, por lo cual el rey se ve obligado a elevar los impuestos y de hecho eso le va a granjear el desprecio por parte de sus súbditos, ¿ok? Y además de eso devalúa la moneda, ¿ok? Y endeuda la corona, ¿ok? Este, Además de que es una época en la cual también se venden títulos nobiliarios con la intención de conseguir más recursos fiscales para financiar este gasto excesivo que está cometiendo Carlos V, ¿ok? Lo cual dejó terriblemente exhausto el fisco español, ¿ok? Y por supuesto, él intentó controlar los efectos de ese déficit y devaluaciones persistentes, tratando de hacer política monetaria de fijación, política económica de fijación de precios, ¿ok? Este, eh, Como es la época del mercantilismo, también otorgando, ¿ok?, privilegios a los amigos de la corona, ¿ok?, y condenando a los sectores más productivos, ¿ok? Y de hecho, aquí vamos a reseñar dos cosas que ocurrieron, ¿ok? En 1492, casi que en paralelo con el descubrimiento de América, la reina Isabel, la abuela de Carlos V, expulsa a los moros y a los judíos de Castilla, ¿ok? Y bueno, sin embargo, ella lanza como una suerte de salvavidas, ¿no? Ella dice que aquellos que se conviertan al catolicismo se pueden quedar en España. O sea, va a haber algunos de estos que se van a convertir en, en católicos y, sin embargo, como no son eh, católicos con antigüedad de culto, ¿ok?, sino que son católicos conversos, entonces se les va a llamar moriscos, ¿ok?, incluso palabras peores, ¿ok? Y luego estos moriscos van a ser expulsados por Carlos V, ¿ok?, lo cual condena a España a vivir en un atraso permanente, ¿no? ¿Ok? Porque precisamente estos son los que están gestando el proceso de revolución industrial de que vamos a ver en los temas siguientes, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, eso lleva a España a una situación de ruina generalizada, ¿ok? Y en el año de 1556, Carlos V abdica, ¿ok?, y se retira a un convento, ¿ok?, y le deja el reino a su hijo Felipe, ¿ok? Él tiene dos hijos, Felipe y Fernando, ¿ok? Y Fernando él consigue arrebatarle a Felipe todas las posesiones orientales, es decir, todo el- los principados alemanes
y, y las otras, ¿cómo se llaman? Las otras posesiones orientales de España. ¿Ok? Y bueno, y además de eso le arrebata el título de emperador, ¿no? Porque Felipe II no va a ser Felipe del Sacro Imperio Romano Germánico, sino que en este caso Fernando es el que pasa a ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y en el año de 1557, un año después de que, de que, de que Carlos V abdique, España va a experimentar la primera ruina, ¿ok? O sea, la primera moratoria de la deuda, porque no puede pagar la deuda. ¿Ok? Y en el año de 1588, él pierde la Armada Invencible, ¿ok? Porque él inicia una guerra, eh, eh, digámoslo así, suicida con Inglaterra, y Elizabeth derrota, ¿ok?, con su armada a la Armada Invencible española, ¿ok? Por lo cual España ya para el siglo XVI está totalmente arruinada. O sea, España va a entrar al siglo XVII en una condición paupérrima, ¿ok? Que no es lo que normalmente a nosotros nos cuentan de los españoles. De hecho, una de las cosas que ellos establecen es que ellos prohíben que los extranjeros vayan a América, que los españoles impiden la llegada de extranjeros a América, y se consideraba extranjeros a los catalanes y a los aragoneses, a pesar de que ellos formaban parte del reino. ¿Ok? Y además de eso, bueno, se exigía el pago de un tributo muy especial para poder viajar a América, ¿ok? Una suerte de concesión, ¿ok? Por lo que el viaje y la comercialización con América tenía muchas restricciones. ¿Ok? Por supuesto, a nosotros en la historia de Venezuela normalmente nos cuentan una cosa completamente distinta. Nos dicen que aquí vinieron cualquier cantidad de gente de cualquier tipo. Es todo lo contrario. O sea, a América solamente podían emigrar quienes tenían la posibilidad de pagarle al rey ese tributo especial para poder hacer el viaje, ¿no? Y además tenían que financiar su propio viaje, ¿no? Entonces, bueno, todas esas limitaciones lo que hicieron fue incentivar la piratería. Los holandeses y los ingleses intentaron arrebatarles el negocio a los españoles y arrebatarles también el oro, por lo cual se generó mucha piratería en los siglos XVI, XVII, incluso inicios del XVIII, y eso hizo también que el contrabando en América fuese una situación permanente. ¿Sí? De hecho, Venezuela en cierta medida subsistía mucho por el fenómeno del contrabando, por lo cual sus productores tenían relaciones clandestinas con estos piratas holandeses y ingleses, incluso franceses, ¿ok?, que se llevaban las mercancías sin pagarle tributo a España. ¿Ok? Y hacia el siglo XVIII el mercantilismo pasa, ¿ok?, de lo que podemos llamar la era metalista del mercantilismo a un mercantilismo de compañías, ¿ok?, que va a tener un comportamiento distinto en Francia y España, porque en Francia y España las compañías que se establecen son compañías de carácter mixto, ¿ok? O sea que el rey es socio, ¿ok?, de, de los comerciantes, ¿ok?, lo cual no es la misma práctica que ocurre en Holanda e Inglaterra, en la cual las compañías de comercio son exclusivamente privadas, ¿no? Entonces eso le va a dar un comportamiento muy especial a los dos tipos de mercantilismo de compañías, ¿no? En Alemania también se desarrolla un mercantilismo que los alemanes llaman cameralismo, ¿ok?, o en alemán cameralismo, ¿ok? En Alemania, estos cameralistas, ¿ok?, que se llaman así porque ellos trabajan en la Cámara del Tesoro, ¿ok?, o en la Cámara Real junto con el rey, porque son ministros del rey. Ellos intentan establecer una política de centralización con controles, con el intento de un pleno empleo, ¿ok?
con intentos de establecer colonias. Lo que pasa es que Alemania no puede establecer colonias y esa va a ser una de las razones de por qué Alemania va a tratar de entrar en guerras varias veces por tratar de tener colonias. ¿Ok? Y bueno, eh, eso nos lleva a entender a una cosa muy particular. O sea, los, los alemanes que no están unificados, que son un cúmulo de principados, ¿ok? Entienden que ellos deben especializarse en algún tipo de producto y eso poco a poco los va a llevar a una política de establecimiento de aranceles, ¿ok? Con la intención de que el, el, eh, el, los principados entre sí no se hagan la competencia, ¿ok? Y bueno, al mismo tiempo, como son estados muy pequeños, entonces tratan de ser muy austeros fiscalmente. Y entonces aquí no van a ocurrir los problemas que van a ocurrir en España y en Francia, ¿ok? Y eso va a llevar lentamente al mercantilismo alemán a ser uno de los mercantilismos más exitosos, ¿no? ¿Ok? De hecho, quizá podríamos decir que el más exitoso es el caso de el Principado de Prusia, que es regido por la Casa de los Hohenzollern, ¿ok? Que son eminentemente proteccionistas, ¿ok? Y que practican este mismo tipo de política fiscal austera, ¿ok? Y son los promotores de un sistema de arancel común para los principados y de un arancel muy restrictivo para las mercancías que venían del exterior, ¿ok? Que ellos lo van a llamar el Zollverein, ¿ok? Y bueno, y esto ocurre porque fundamentalmente en el siglo XVIII las universidades alemanas crean una cátedra especial, ¿ok? Que intenta formar especialistas para estos principados y esa cátedra se llama Staatswissenschaft, ¿ok? Que es una suerte de mezcla de derecho, de ciencias políticas, economía y conocimiento de gerencia y estadística públicas, ¿no? ¿Ok? Por lo cual los alemanes van a ser muy hábiles en ese tipo de actividad y incluso en los británicos ya a final del siglo XIX van a sentir el, el apego, ¿ok? Y el interés por aplicar lo mismo que se está aplicando en Alemania porque lo consideran exitoso, ¿no? Y de hecho Alemania a finales del siglo XIX vamos a ver que se va a desarrollar impresionantemente, ¿ok? Producto de este tipo de políticas, ¿no? ¿Ok? Lo cual hace que los británicos piensen que esto es mejor que el liberalismo económico, ¿ok? En Rusia también va a haber una suerte de mercantilismo, ¿ok? Rusia es un país muy atrasado, ¿ok? Y bueno, y va a tener un zar que es Pedro I, que se le llama Pedro el Grande, ¿ok? Quien intenta modernizar Rusia, ¿ok? Y que eh, eh, estaba sumida en la Edad Media con un sistema de servidumbre terrible, ¿no? En la cual los, los siervos formaban parte de la tierra. Entonces, cuando una persona compraba una tierra en Rusia, la estaba comprando con los campesinos adentro, porque los campesinos pasaban a ser su propiedad, ¿ok? Por lo cual la condición era de cuasi esclavitud, ¿ok? Entonces, bueno, en el intento de Pedro de tratar de modernizar a Rusia, él construye obras civiles, que por supuesto que promueve la guerra, porque una de las cosas que dicta el mercantilismo es la realización de guerras para conquistar territorios nuevos, ¿ok? Y por supuesto eso llevó a Pedro a aplicar impuestos, ¿no? ¿Ok? Y como efectivamente el sistema de producción que él trató de establecer no funcionaba, ¿ok? Entonces él
pensó en hacerse dueño él de las empresas, ¿ok? Y se crearon un grupo de empresas propiedad del Estado, ¿ok? Por lo cual quizá Pedro primero sea el practicante del primer capitalismo de Estado, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, ese tipo de empresa, por supuesto, es profundamente ineficiente, ¿ok? No funcionan, ¿ok? Y creo que los venezolanos tenemos bastante experiencia con respecto a esto de que las empresas manejadas por el Estado no funcionan, ¿ok? Y de hecho, estas empresas, cuando muera Pedro, van a, van a irse a la ruina, ¿ok? Y bueno, a Pedro lo sucede su hijo Pedro, ¿ok? Que se ha casado con una princesa alemana que se llama Catalina, y Catalina muy rápido se da cuenta de que Pedro, el hijo de Pedro, no tiene las mismas condiciones de Pedro primero, ¿ok? Y ella misma contribuye a la eliminación de Pedro y convertirse ella en la reina y la emperatriz de, de Rusia, y ella sigue un poco las políticas que Pedro primero asumió, ¿ok? Pero ella, además de hacer ese tipo de cosas, asume la creación de bancos que la financian, ¿ok? Por supuesto, esos billetes no tienen respaldo, son billetes fiduciarios, ¿ok? Por lo cual Rusia también va a vivir un proceso de inflación, ¿ok? Y bueno, y hay que tener bien presente que muy a pesar de lo que estamos diciendo, ellos nunca abandonaron ese sistema de servidumbre, que lo van a abandonar definitivamente ya en el siglo XX cuando no haya remedio, ¿ok? Y bueno, y eso no le permitió nunca establecer una artesanía sólida, ¿ok? Y por supuesto, esa artesanía nunca se terminó de consolidar en una industria propiamente tal, ¿ok? El, el, el otro caso también importante, ¿ok? Quizá más radical que el español, es el mercantilismo en Francia, que normalmente se le denomina colbertismo, ¿ok? Y ese sistema, ¿ok? eh, surge originalmente porque Enrique IV se lleva a unos ministros que lo van a implantar y que lentamente a, va a ser heredado por Colbert, ¿ok? Y bueno, y como Colbert es el que lleva este sistema a la cúspide del desarrollo, entonces por eso en Francia se le llama al mercantilismo colbertismo, ¿no? Usando la frase o sea, el apellido de Jean-Baptiste Colbert, que es el personaje que la lleva a su máxima, a su máxima expresión, ¿no? ¿Ok? De hecho, aquí hay que resaltar que durante la Edad Media, normalmente los reyes no cobraban impuestos y los reyes vivían exclusivamente de la producción de sus tierras, ¿ok? Y solamente se establecían impuestos cuando ocurrían periodos especiales como las guerras, ¿ok? Y bueno, y como Francia se va a ver imbuida en una guerra que se llama la Guerra de los 100 años, que dura más de 100 años, que corre entre 1337 y 1453, que es una guerra contra Inglaterra, ¿ok? Entonces ellos van a establecer impuestos durante todo ese tiempo, ¿ok? Y bueno, y como los impuestos duran más de 100 años, ¿ok? Entonces los impuestos terminan volviéndose permanentes en Francia, ¿no? ¿Ok? Por lo cual Francia ya nos suena extraño, ¿ok? Y de hecho, un poco después, los reyes de Francia son los reyes de la Casa Valois, ¿ok? Que también se les llaman los reyes capetos, ¿ok? Y bueno, y el último de estos reyes, ¿ok? No tiene herederos, ¿ok? Y en el año de 1589, cuando muere, ¿ok? El, España, Francia se queda sin rey, y entonces el parlamento, porque Francia tenía un parlamento, ¿ok? Convoca a un primo de los Valois, que es Enrique IV de Borbón, que es el rey, bueno, en realidad es Enrique I de Navarra, de la Casa Borbón, ¿ok?
Y bueno, Enrique originalmente es católico, ¿ok? Pero cuando él es todavía un bebé, ¿ok? Su madre se ha convertido en calvinista, ¿ok? Y cría a Enrique como un joven calvinista, ¿ok? Y bueno, él por supuesto es practicante de la religión calvinista, ¿ok? Y el Parlamento francés le dice que, bueno, mire, Francia es un país católico, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que va a pasar aquí es que tú te vas a tener que olvidar del calvinismo y convertirte en católico. Entonces, bueno, la historia cuenta que Enrique dijo que París bien vale una misa y se convirtió, ¿no? ¿Ok? De repente no dijo eso, ¿ok? Pero de repente lo que sí ocurrió es que se convirtió al catolicismo, ¿ok? Pero se trajo con él a un montón de ministros que son calvinistas, ¿no? ¿Ok? Y de hecho, Enrique va a gobernar Francia entre 1589, ¿ok? Que es cuando él asume el reino, hasta el año de 1610, porque él muere asesinado, ¿ok? Le ocurre un atentado y lo mata, ¿ok? Y de hecho, Enrique va a intentar ya en 1598 hacer un tratado de paz que es el Edicto de Nantes, ¿ok? Porque Francia está involucrada en una guerra de religión. Es un poco un proceso que está viviendo toda Europa, en la cual los protestantes en los países que tienen reyes católicos no quieren a los reyes católicos y le hacen la guerra a sus reyes católicos. Entonces, bueno, este edicto de Nantes intenta pacificar Francia, ¿ok? Y lo consigue por un tiempo, ¿ok? Y va a promover el desarrollo francés. Entonces, aquí es cuando Francia se convierte en quizá la nación más importante de Europa a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, ¿ok? Producto de este edicto de Nantes, ¿no? Y bueno, y uno de los hombres que se lleva eh, Enrique al gobierno es el duque de Sully, ¿ok? Que normalmente se le llama así Sully, ¿ok? Puro y simple, ¿ok? Y su nombre en realidad es Maximilien de Bethune, ¿ok? Que es el duque de Sully, el marqués de Rosny, ¿ok? Y bueno, y él va a iniciar, ¿ok? En su labor de ministro de finanzas, allá en Francia lo llaman intendant, ¿ok? O sea, intendente, pero es el ministro de Finanzas de Francia, y él inicia un sistema de controles, ¿ok? Y descentralización económica, ¿ok? Porque obviamente él tenía un espíritu profundamente mercantilista. Y bueno, y no solamente él se va a ir con Enrique van a llegar al gobierno Antoine de Montchetien, que tiene en su haber dos cosas, ¿no? En primer lugar, Montchetien es productor de cuchillos, y guadañas, que por supuesto son de muy mala calidad. ¿Ok? Y entonces él se acerca al rey con la intención de que el rey establezca una suerte de aranceles especiales para evitar que entren a Francia los cuchillos, las tijeras y las guadañas hechas en Alemania, que son de mucho mejor calidad que las de él y son mucho más baratas. ¿Sí? Pero bueno, él, basado en el nacionalismo, le pide al rey de Francia que establezca aranceles para evitar la entrada de estos cuchillos alemanes, y el rey se lo concede, ¿no? Y además este señor Montchetien va a ser el autor de un pomposo libro que dice que es el Tratado de Economía Política, que como yo comenté, en este periodo es la época en la que, desde el punto de vista del pensamiento económico, se está tratando de buscar un libro que explique los principios de la economía política, ¿no? Entonces, Montchetien va a tratar de hacer esto, pero en realidad eso es un panfleto que no va a ningún lado, ¿ok? Que tiene un nombre muy pomposo, pero que ofrece una cosa que no es, ¿ok? Y bueno, y el otro personaje es La Fermaz, ¿ok? Y La Fermaz también va a hacer sus propuestas y Enrique lo va a escuchar, ¿ok?
La Wehrmacht era partidario del establecimiento de controles para evitar las salidas de metal de Francia, ¿eh? Por lo cual en Francia se van a crear aduanas, ¿eh? En las cuales cuando alguien salía de Francia por barco o por tierra, entonces le revisaban el equipaje y si en el equipaje llevaba metales o piedras preciosas, entonces el funcionario de la aduana estaba en la obligación de expropiar esas riquezas porque esas riquezas le pertenecían al Estado. ¿Ok? Y aquí se va a repetir un poco el fenómeno que ocurre también en Rusia de establecer fábricas del Estado. El, el, Dado la ausencia de, de, ¿cómo se llama? De inversionistas privados eh, este, masivos, entonces el Estado va a asumir la, la conducción de fábricas, ¿no? Lo cual va a llevar a Francia también a un terrible fracaso. Y el sistema de centralización fiscal y de control económico que crea Sully llega a su máxima expresión con Jean-Baptiste de Colbert, que va a ser el ministro que va a ejercer el control de las finanzas francesas entre 1619 y 1683. Y esa es la razón por la cual se llama al mercantilismo francés colbertino. ¿Ve? No, no es el creador, pero sí es el que lleva esto a su máxima expresión. Y bueno, y en el año de 1664, este señor Colbert establece un extenso arancel de aduanas, ¿eh? Con la intención de resolver los problemas de la balanza de pagos francesa, ¿eh? Pero de hecho no lo consigue. ¿Eh? No lo consigue porque eso no se resuelve por la vía del arancel. ¿Eh? Y bueno, y eso lleva a Colbert a ser todavía más estricto, ¿eh? Y incluso a hacer la guerra a Holanda, porque en este momento Holanda es el país que está creciendo de una manera más impresionante, ¿no? Y Holanda realmente se convierte en una suerte de gran misterio, ¿ok? Porque Holanda no tiene recursos, ¿no? No tiene minas, ¿ok? No tiene ni siquiera materias primas, ¿ok? Sin embargo, Holanda se está desarrollando mucho mejor que Francia, ¿no? El gran secreto de Holanda es sencillamente su tolerancia y sus bajos impuestos, ¿ok? Y sus políticas de apertura, ¿ok? Para permitir que cualquier empresario se instale en Holanda, ¿ok? Y eso es lo que le da el dinamismo que tiene Holanda y que la hace crecer, ¿ok? De una manera increíble para este periodo, ¿no? Porque está rompiendo con todos los paradigmas que se establecieron en la mente de la gente del siglo XVII. ¿Ok? De hecho, va a ocurrir un poco después de la muerte de, de Enrique, que se va a suspender el edicto de Nantes, 1685, y se va a expulsar a los protestantes de Francia. ¿Ok? Y esa decisión es lo que va a provocar el declive de Francia, ¿no? O sea, Francia fue la nación líder hasta ese momento, a pesar de sus múltiples problemas económicos. ¿Eh? Ahí va a entrar en problemas mucho más serios porque de verdad el, eh, la gente que efectivamente se dedicaba a la artesanía y al comercio de una manera intensiva eran los protestantes, ¿eh? Van a ser expulsados y algunos de ellos se van a ir a Holanda, porque Holanda es más tolerante. Entonces eso va a promover aún más el desarrollo de Holanda, ¿ok? Y después también el desarrollo inglés, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? El sistema francés era excesivamente deficitario, el gobierno estaba absolutamente en quiebra, al igual que el español, al final del gobierno de Luis XIV, ¿ok? Que es más o menos el año de 1715. Entonces, en ese momento el rey, el heredero, es, es Luis XV y Luis XV es un niño. ¿Ok? Entonces, bueno, ellos este, nombran como regente a Felipe de Orleans, ¿ok? El duque de Orleans, que es primo del rey. ¿Ok?
Y bueno, en el año de 1715, un señor escocés que se llama John Law va a hablar con el regente, ¿ok? Y le propone la creación de un banco central, ¿ok? Que se llamó el Banque General, ¿ok? Que debería ayudar a soportar el inmenso déficit fiscal francés, ¿ok? O sea, por supuesto, emitiendo billetes sin ningún respaldo. ¿Ok? Entonces el duque de Orleans acepta la propuesta de Law, ¿ok? Y hay que también comentar de que este no es el primer banco central. El primer banco central es el banco sueco, se llama Riksbank, que es de 1656. ¿Ok? Luego va a surgir una suerte de híbrido, que es el Banco de Ámsterdam, ¿ok? Un banco holandés. ¿Ok? Luego va a surgir el Banco de Inglaterra en 1695. ¿Ok? Perdón, 94. En el 95 va a surgir el Banco de Escocia. ¿Ok? Y bueno, y este sería el quinto banco central. ¿Ok? Si uno cuenta esos cuatro como los cuatro primeros. Entonces, bueno, este señor lo establece ese banco y establece también una compañía de comercio que se llama la Compañía Mississippi, que supuestamente se iba a encargar de explotar las inmensas riquezas que existían en el territorio francés de la América del Norte. Los territorios franceses de la América del Norte involucraban la actual Canadá, todo el centro de los Estados Unidos, y parte de los estados del sur. Y eso se llamaba el Gran Estado de Luisiana, en honor del rey Luis. Y bueno, y también se le llamaba la colonia del Mississippi, ¿no? Y por eso es que esta compañía es la compañía que explota la riqueza del Mississippi. ¿Eh? Y bueno, lo mete a Francia en una vorágine de incrementos de precios impresionantes, que no, por supuesto no fue, como dice Kagan, de 50% intermensual, pero que fue hiperinflación, ¿eh? Dentro de los parámetros de la época, por lo cual no se puede establecer un parámetro así de que cada vez que sea 50% intermensual es hiperinflación y cuando no, no es hiperinflación. Eso depende del tipo de país. ¿Ok? Por ejemplo, la inflación que hoy está viviendo Estados Unidos del 8%, para ellos es insoportable. ¿Ok? Nosotros vivimos en un ambiente en el cual hay 400, 500 o 600% de inflación y al parecer lo soportamos medianamente. Todo es relativo. ¿Ok? Entonces, bueno, en 1720 este sistema quiebra, ¿ok? Quiebra el banco, quiebra la compañía Mississippi, ¿ok? Y Francia experimenta una ruina inmensa, ¿ok? Que después la va a llevar a la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, pero ahí en esa crisis del Mississippi participa un personaje también que se llama Richard Cantillon, ¿ok? Cantillon, ¿ok? Que es un banquero que se enriquece al contrario de lo que le pasa a Lo y a su sistema. ¿Ok? En el año de 1734 escribe quizá el primer tratado de verdad de economía política, que se llama Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general. ¿Ok? Y él, ese libro es profundamente importante. ¿Ok? Y uno de los lectores de ese ensayo es un señor que se llama François Quesnay. ¿Ok? François Quesnay es un médico, ¿ok? Que ya en la adultez comienza a preocuparse por los problemas económicos franceses debido a que Francia tiene problemas económicos muy fuertes. Él termina siendo el médico de la amante de Luis XVI, perdón, de Luis XV, ¿ok? Y termina siendo también médico de Luis XV. ¿Ok? Entonces, bueno, él se va a convertir en el líder de un movimiento que ellos mismos se llaman a sí mismos los liberales franceses, ¿ok? Y que nosotros lo vamos a llamar los fisiócratas. ¿Ok? Esto ocurre a finales de este periodo de crisis previo a la Revolución Francesa. Entonces, ellos tienen varios principios, ¿no? El primero es que ellos adoptan la creencia de que el valor de costo es importante, ¿ok?
y que la producción funciona de acuerdo a un sistema de costos constantes. O sea, explico un poquito esto. Si, por ejemplo, yo tengo 1 hectárea de terreno y la siembro con 1 tonelada de trigo, ¿ok? Y aplico a esos 10 trabajadores, ¿ok? Entonces, si yo lograra tener 2 hectáreas, ¿ok? Y tuviera 20 toneladas de trigo y 20 trabajadores, yo podría producir el doble, ¿ok? Lo cual no es exactamente así, ¿ok? Pero ellos creían que era así, ¿ok? Y además ellos creen que la riqueza se formaba exclusivamente en la tierra, ¿ok? Por un prejuicio, ¿no? Porque cuando usted siembra una semilla, ¿ok? Esa semilla produce 50, 60 o 100 semillas, ¿ok? Por lo cual ellos dicen que eso es más productivo que la industria, ¿ok? Sin embargo, cuando uno lee el tratado de Richard Cantillon, uno se da cuenta de que Cantillon sí entiende que la artesanía, que es la industria primitiva, ¿ok? Es más rentable que la agricultura. O sea, que él está actuando como si él entendiera el proceso agrícola sin entenderlo, ¿ok? Y bueno, y además él publica un trabajo que se llama la Tableau économique, en la que divide las clases sociales en 3 clases, con la clase productiva, que es la que produce productos de la tierra, ¿ok? La clase consultiva o distributiva, que son los comerciantes y artesanos, y la clase no productiva, que son los dueños de la tierra que cobran el alquiler, ¿ok? A los granjeros para que estos granjeros produzcan, que son la clase productiva, ¿no? Entonces ellos decían que como la única actividad que produce producto neto, es decir, que tú siembras un grano y produce 50 granos, ¿ok? Por lo cual produce producto neto, produce ganancias exorbitantes según ellos, ¿ok? Entonces, esa clase no podía ser pechada con impuestos porque entonces tú perjudicarías al verdadero productor de la riqueza francesa, ¿ok? Y ellos también creen que la clase consultiva, que son estos comerciantes y artesanos, no debía pagar impuestos porque era una clase que apenas ganaba para subsistir, lo cual, como comento, es un error, ¿ok? Y bueno, y por el contrario, ellos decían que los únicos que no producen nada, ¿sí? Y que cobran la renta a los que son más productivos, que son los agricultores, entonces son los dueños de las tierras. Entonces estos rentistas son los únicos que tendrían que pagar impuestos, ¿no? Y de hecho, Francia, para el momento en el cual están los fisiócratas, tiene una madeja de impuestos impresionante, ¿sí? Y bueno, y ellos abogan por la eliminación de toda esa estructura de impuestos, ¿ok? Y simplificarla con un solo impuesto único y fijo, ¿ok? Para los terratenientes, ¿ok? Por supuesto, ese tipo de gran solución de los fisiócratas no va a funcionar porque el rey no va a estar dispuesto a cobrarse impuestos a él mismo y no cobrarle impuestos a los pobres, ¿no? O cobrarle impuestos a sus colegas los nobles y dejar sin impuestos a los comerciantes, a los artesanos y a los mismos granjeros. Entonces, el, el, esa era una de las cosas que creían los fisiócratas, ¿no? La otra cosa es que ellos creían que se tenía que establecer un sistema de plenas libertades para que se desarrollara efectivamente el sistema productivo francés, ¿ok? Y eso lo llamaban ellos la CFR, la CPAC. Y aquí hay que explicar una cosa, ¿no? ¿Ok? En realidad, la frase la CEPA, la CFR, la CPAC, que en algunos libros de historia y de historia del pensamiento económico aparece como que la inventan los fisiócratas, no es un invento de los fisiócratas, ¿no? De hecho, hay un comerciante de la época de Colbert, ¿ok? Que se llama Lagrange, ¿ok? Y este comerciante, cuando Colbert les pregunta, que ellos están en alguno de los salones de Versalles, los comerciantes franceses y productores franceses, Colbert les pregunta qué puedo hacer yo para que ustedes produzcan más para Francia, ¿no? Entonces este hombre muy tímidamente se levanta, toma la palabra y le dice que nosotros lo que queremos es que usted nos deje hacer, nos deje pasar, ¿ok? O sea,
esa es la expresión, ¿no? Y de ahí es que viene esa expresión, que después va a ser adoptada por otro economista no fisiocrático que se llama Bernet, y que también va a ser adoptada por los llamados fisiócratas, como lema. Ellos abogaban por una suerte de liberalismo, ¿ok? Que ellos la llamaban así, la faire, la passer, ¿ok? Pero además ellos creían que el gobierno debía reformar todas las leyes de Francia, ¿ok? Derogarlas y establecer unas leyes naturales, ¿ok? O sea, unas leyes de acuerdo a las leyes naturales. Y ese artículo se llamaba la fisiocracia en francés, ¿ok? Y por eso es que mucho después de la desaparición de los fisiócratas, nosotros en historia empezamos a llamar a estos señores que se llamaban a sí mismos los economistas franceses o los liberales franceses, van a terminar llamándose los fisiócratas, ¿no? Y ellos son los que proponen el ascenso de un personaje que se llama Turgot al Ministerio de Finanzas de Francia, ¿ok? Pero las reformas que va a aplicar Turgot quedan truncadas, ¿ok? Van a quedar truncadas en el proceso previo a la Revolución Francesa, que eso lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Nosotros comentamos que el gran misterio de los siglos XVI al XVIII es Holanda, ¿ok? Porque Holanda tenía un sistema político muy distinto al resto de Europa, ¿ok? Holanda, después de su separación del Imperio Español, se conformó en 7 provincias, ¿ok? Y esas 7 provincias gobernaban una suerte de gobierno federal, ¿ok? Con un consejo federal, es decir, con un congreso, ¿ok? Que también derogó al rey, ¿no? O sea, ellos se cansaron de que el rey fuera como fue y lo suspendieron, ¿no? Lo sacaron del gobierno y se dieron a una suerte de gobierno republicano en medio de la edad moderna, o de la transición entre la edad media y la edad moderna. Y su fuente principal de riqueza era la pesca, ¿ok? Y fundamentalmente un pescado que se llama el arenque. Y ellos empezaron comerciando ese arenque, ¿ok? Pero lentamente ellos establecen una suerte de control mercantilista sobre el precio del arenque, ¿ok? Y eso va a hacer que Holanda se desarrolle en todo menos en el arenque, ¿ok? Lo cual ratifica que esto de establecer controles y hacer políticas de control no es muy bueno. Fíjense que en Holanda les pasó eso, que la única empresa que estaba regulada, que estaba perfectamente controlada, que era el arenque, jamás se desarrolló, ¿ok? Y bueno, por el contrario, la industria que no estaba regulada, la artesanía, que es la industria incipiente, no estaba regulada y esta industria conseguía las materias primas en otros países, las traía a Holanda, a veces como producto semi-elaborado y a veces como materia prima. Y ellos producían con esas materias primas mercancías muy finas que las vendían a precios muy altos, ¿no? Y además tenía una política de mucha tolerancia en la cual convivían calvinistas, católicos, judíos, ¿eh? Por lo cual se convirtió en un gobierno bien extraño en Europa, ¿eh? Y bueno, y fundamentalmente no tenía aranceles con el exterior, o sea, insisto mucho en esto de que no había controles y eso fue lo que le permitió a Holanda crecer, ¿no? O sea, aquí había la CFR, la CEPAC que no había en Francia y por eso es que Holanda se desarrolla, ¿no? Y extrañamente el único producto que está controlado, que es el arenque, no crece, ¿ok? El otro caso bien curioso es Inglaterra, ¿no? Inglaterra también logra desarrollarse, es más, Inglaterra es la que le va a llevar después la delantera a Holanda. Inicialmente Holanda está más desarrollada que Inglaterra, ¿ok? Y eso provocó mucho la preocupación de los ingleses, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Este, y bueno, y un ejemplo de lo que pasa en Inglaterra es la Revolución Gloriosa, ¿no? ¿Ok? Que después la vamos a desarrollar en el caso de historia económica, en un tema más adelante, en historia del pensamiento no, ¿ok? Pero bueno, Jacobo primero llega a ser rey de Inglaterra porque
La reina eh, Elizabeth no tiene descendencia y él es el primo más cercano, ¿ok? Por lo cual el Parlamento decide que Jacobo sea el rey de Inglaterra. Jacobo lo llaman en Escocia y en Inglaterra James, ¿ok? Y él llega a ser rey de Inglaterra y va a gobernar entre 1603 y 1625, ¿no? Y desde allí, Jacobo tiene mucho cuidado de establecer parlamentos cortos, ¿no? O sea, él no permitía que el parlamento se extendiera en su gobierno, porque originalmente el sistema inglés es un sistema parlamentario, ¿ok? Y de hecho el parlamento mandaba más que el rey, ¿ok? Entonces, bueno, él va a establecer la convocatoria a parlamentos cortos, ¿ok? Para mandar de una manera absoluta, ¿ok? Esa es su estrategia para propiciar el absolutismo. Y bueno, cuando él convoca el último parlamento, que es cercano a su muerte, este, él se muere y el parlamento se instala. La estrategia que sigue siempre eh, Jacobo es que el día que se instala, él dice que este parlamento tiene la duración hasta que me aprueben los impuestos y al hacerlo todos se van para su casa. Entonces, como el tercer parlamento no lo va a instalar él, sino que se va a instalar solo, entonces el parlamento se instala, ¿ok? Eh, y se declara indisoluble, ¿ok? Entonces, cuando Carlos I, que es el hijo de Jacobo, asume el poder, ¿ok? Entonces Carlos I se encuentra con que el parlamento no se puede derogar, ¿no? Entonces él intenta gobernar sin parlamento, él intenta acabar con esto, ¿ok? Y ahí comienza una guerra civil en Inglaterra que se va a convertir también en guerra religiosa, ¿no? Porque de hecho los católicos, ¿ok? Eran defensores de Carlos I, ¿ok? Y bueno, y los protestantes eran contrarios a Carlos I, por lo cual hubo guerra, además, entre partidarios de uno y otro bando, entre partidarios de una religión y otra, ¿ok? Entonces, bueno, esta guerra va a durar hasta 1649, 1649. Ellos co- logran atrapar a Carlos I. En realidad, Carlos I se refugia en Escocia y los británicos, o sea, los ingleses, logran que el Parlamento escocés entregue a Carlos I y Carlos I es procesado y ejecutado. Se le cortan la cabeza, ¿ok? Y ahí se inicia un gobierno que es una suerte de república que se llama el Commonwealth, ¿ok? Que es liderado por el presidente del Parlamento, que es Oliver Cromwell. Entonces, a la muerte de Cromwell, ¿ok? Cromwell le había pedido al Parlamento que eligiera a su hijo como sucesor, ¿ok? Para que fuera gran lord preservador, ¿ok? Y mantener este sistema de Commonwealth, ¿ok? Pero el Parlamento decide que ellos toda la vida han sido monarquistas, que ellos no tienen por qué vivir en este sistema extraño, ¿ok? Y entonces ellos convocan al hijo de Carlos I, que es Carlos II, y a su hermano Jacobo II para que gobiernen Inglaterra, ¿ok? Entonces ellos van a gobernar Inglaterra durante un periodo corto, 28 años, ¿ok? Cuando están cumpliendo los 28 años, en 1688, ellos este, eh, cometen el error de decirle al Parlamento que esto es más católico que otra cosa y que ustedes no deberían ser anglicanos, sino que deberían volver a ser católicos y seguir atados a Roma, ¿ok? Y entonces el Parlamento se molesta con Jacobo II y lo destituye, ¿ok? Y entonces hace una gran convocatoria, ¿no? Y esa convocatoria la acepta el rey de Holanda, que está sin trabajo, porque yo les comenté que el rey de Holanda fue destituido, ¿ok? Y resulta que el rey de Holanda estaba casado con la hija de, de Carlos I, ¿ok? Por lo cual la hermana de Jacobo II, ¿ok? Y entonces, bueno, el Guillermo de Orange y Nassau, que es el antiguo rey, el estatuto de Holanda, ¿ok?
va a aceptar el reino y va a gobernar entre 1688 y 1702 Inglaterra. ¿Ok? Y de ahí la casa inglesa pasa a llamarse la casa de Orange-Nassau hasta que la reina Victoria se case con el príncipe Alberto y se convierta en la casa de Windsor, ¿no? Que es la actual casa que gobierna Inglaterra. Entonces, bueno, en 1707, un poco después de la muerte de Guillermo, ellos se constituyen como Gran Bretaña, ¿ok? Porque Escocia decide anexarse al reino, ¿ok? Y entonces se establece el Reino Unido, ¿ok? Se mantienen los dos parlamentos, ¿ok? Y se crea la, la bandera que se llama el Big Jack, ¿ok? La bandera original inglesa es una cruz, eh, este, eh, ¿cómo se llama? Una cruz horizontal, no vertical, roja sobre un fondo blanco, ¿no? El Big Jack es esa bandera que tiene azul, azul, blanco y rojo, ¿okay? Que representa todo el Reino Unido. ¿Okay? Entonces, bueno, eso ocurre una vez que se unifican. ¿Okay? Y Inglaterra tiene una característica muy particular en su mercantilismo, ¿no? Primero que el rey no puede fijar impuestos, ¿okay? Y de hecho la Revolución Gloriosa es la que establece que el rey no puede fijar impuestos, ¿okay? O mejor dicho, la que ratifica que el rey no puede fijar impuestos, ¿okay? Sin embargo, ellos van a aplicar algunas medidas de corte mercantilista, ¿no? Ellos crean una ley que se llama el Navigation Act, ¿okay? Por la cual impiden a que que, en los puertos ingleses y en los puertos de las colonias inglesas lleguen barcos que no sean ingleses, ¿ok? O sea, que les daban un monopolio a los barcos de origen inglés. Se crean también unas leyes que prohíben la compra de bienes terminados de Holanda, que se llama la Calico Act, ¿ok? Que tiene varias versiones en 1700, 1721, 1730, 1770. Se crea la Quebec Act, ¿ok? Que es la ley que decía que Norteamérica entera le pertenecía a Inglaterra, ¿ok? Y eso se promulga en 1774 y por supuesto esa ley va a ser una de las que va a ocasionar la independencia de los Estados Unidos, ¿ok? Se crean unas leyes que se llaman los Corn Act, ¿ok? Porque en este momento se cree que el precio del trigo eh, es muy delicado y entonces ellos establecen controles al precio del trigo, ¿ok? Esas leyes son de 1815 y 1846, ¿ok? Sin embargo, aquí podemos decir una cosa, ¿no? Que igual que en Holanda, ¿ok? Inglaterra tiene un sistema muy distinto al sistema francés y al sistema español porque sus compañías no son exclusivamente o sea, no son empresas mixtas, sino que son exclusivamente privadas, ¿ok? Y además, en Inglaterra se trató de imponer un sistema mercantilista, pero nunca fue exitoso, ¿ok? Y no fue exitoso porque, porque el rey no tenía cómo pagar una burocracia como el rey de Francia, ¿sí? Es más, de hecho, para tener un sistema mercantilista como el que tenían los franceses, ustedes tenían que tener una gran cantidad de empleados públicos, que era una cosa que en Inglaterra era impensable, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? ¿Ok? Y lo que va a provocar que sean muy diferentes los sistemas, ¿ok? Entonces, bueno, con esto sí termino el, el tema del mercantilismo de una manera muy general, ¿ok? Y bueno, en el siguiente video veremos otras cosas, ¿no? Muchas gracias.